Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Hoy, como habéis podido ver con el título de este libro, vamos con el resumen de Demian, de Hermann Hesse. Como siempre, aclarar que no es exactamente un resumen, son más unas opiniones personales, ya que intento no hacer demasiados spoilers sobre el libro. Antes de continuar, porque muchas veces lo digo al final del libro, pero quiero decirlo al principio, si os gusta este canal, suscribiros y darle a like porque es la mejor forma de apoyarlo y motivarme a seguir subiendo contenido de este tipo. También me gusta hablar un poco de la edición, para los que seáis nuevos por el canal. Tengo que aclarar que esta edición de Alianza a mí me gusta. La verdad, tengo unas cuantas ediciones de Alianza y tal lo que prometen, porque son ediciones relativamente económicas, son libros de bolsillo y como tal son realmente libros de bolsillo, ya que hay muchas veces que tenemos algunos libros de bolsillo que no lo son realmente, se llaman de bolsillo pero luego son unos tochos así, o son cosas que no tienen ningún sentido. Y en este caso, cumple. Alianza en este tipo de libros cumple. La letra a mí me parece más que suficiente. Sí que es verdad que quizá para mucha gente a lo mejor se le puede quedar un poco pequeña. A mí, al menos a nivel personal, me parece más que suficiente y son libros cómodos de leer. La calidad de los materiales me parece relativamente buena. A ver, no es ninguna locura, es una tapa blanda, pero tiene un tacto bastante bueno. Sí que es verdad que tienden a despellejarse un poco por los bordes y tal, si no los cuidáis. Y también como son blancos, a la mínima se nota un poco la roña. Pero bueno, lo que pasa con todos los libros, al final la mayoría de libros, si no se cuidan bien o si no se tienen con mucho cuidado, van a tener algunos desperfectos, da igual que sea esta edición que sea cualquier otra. Hablando un poco del autor del libro, Hermann Hesse, tengo que decir que yo ya venía bastante predispuesto a esta obra, ya que me he leído dos con anterioridad. Me leí primero Siddhartha, que me sorprendió. Para mí, Siddhartha, puedo decirlo sin ningún reparo, que la puedo considerar una de las mejores lecturas bueno, que yo creo que posiblemente esté en el top 10 de los mejores libros que he leído, al menos a nivel personal. También me gusta mucho aclarar en este tipo de cosas que cuando alguien pone una obra en su top 10 o en un top muy alto, pues siempre influye la... Obviamente tiene que ser un buen libro, es muy difícil que pongas en un top 10 o en un top un libro que no es relativamente bueno, pero estamos siempre con el tema de las opiniones personales, ¿no? Cada uno tiene su opinión, cada uno es su mundo y a mí, por ejemplo, como decía, Siddhartha me llegó en un momento en el que me sorprendió por la forma en la que está escrito, ya que me parece una obra espectacular y por lo que cuenta, ¿no? Ese viaje que cuenta. Por desgracia no tengo resumen de Siddhartha en el canal, ya que lo leí antes de empezar con el canal. No descarto si en un futuro lo vuelvo a leer, pues hacer un resumen, y creo que con una segunda lectura muchas veces se puede apreciar incluso mejor la obra. Pero lo dicho, yo llevo a Demian con ese sabor de Siddhartha, y luego también no hace mucho, creo que fue el mes pasado, leí también El Lobo Estepario, que me habían recomendado, alguna gente me había dicho que era mejor que Siddhartha y yo no estoy de acuerdo, pero es un buen libro. Son libros diferentes y tengo que decir que, sobre todo con El Lobo Estepario, con Siddhartha creo que no tanto, creo que Siddhartha en algunos puntos sí que es similar a esta obra de Demian, sobre todo con la parte de espiritualidad. Creo que Creo que Siddhartha es un libro más antiguo que Demian, creo, no estoy prácticamente seguro, lo escribió después. Y creo que en ese sentido se nota cómo Hermann Hesse aprende de sus errores durante los libros anteriores. Errores entre comillas. Luego hablaremos de Demian en concreto y es un libro magnífico. Pero vemos cómo pule esa forma de escribir, cómo pule la forma en la que cuenta las cosas y por eso Siddhartha me pareció una obra tan magnífica. Y con Demian y Siddhartha tenemos la parte espiritual muy a la mano y luego con la parte de en este caso el lobo estepario, lo que más en común veo es, por una parte, un rasgo de Hermann Hesse que yo no escuchaba a nadie hablar, igual es porque a estas alturas ya no se hablan de esas cosas, pero a mí me ha llamado la atención, es como esa sensación de temas un poco de homosexualidad, no realmente de homosexualidad, a ver si me explico, como esa sensación tanto en el lobo estepario como con Demian, de personajes femeninos que a la vez se masculinizan, por decirlo de algún modo. Y esto yo tampoco he investigado en mucha profundidad, porque tampoco creo que sea algo reseñable ni para bien ni para mal, pero no sé si está de alguna forma relacionado con la vida de Hermann Hesse realmente,
Pero en estas dos obras me ha llamado así la atención, ¿no? Como muchos de los personajes principales, que, bueno, tenemos el personaje principal, ¿no? En la obra, pero los personajes secundarios dentro de la misma o que tienen un papel fuerte, vemos como hay unos toques aquí de mujeres que de vez en cuando le parecen hombres o que tienen toques masculinos o que les recuerdan a otros hombres o hombres del pasado o hombres del presente. Y esto me llamó la atención leyendo a Demian, ya que, como decía, hace relativamente poco que leí el Lobo Estepario. Y esto, pues como que buscas las similitudes, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando del mismo autor. Pasando un poco, siguiendo con el autor y empezando a hablar un poco de la obra, ya sabéis que intento no hacer demasiado spoiler. Como decía antes, creo que uno de los puntos principales del libro es la espiritualidad. Algo que creo que en el Lobo Estepario no se nota tanto. En el Lobo Estepario tenemos más como ese existencialismo de algún modo del personaje principal, el cual va evolucionando a través de la obra y vamos conociéndolo. No diría que es tanto una evolución, así como con Demian sí que vemos una evolución, ya que trata de pues, un niño que está en esa evolución desde la niñez, valga la redundancia, hasta esa adolescencia, ¿no? O esa preadolescencia, o esa o esa posniñez. Estamos en ese punto. En el Lobo Estepario tenemos una obra totalmente diferente, ¿no? En el Lobo Estepario sí que tenemos una obra en la cual vemos un personaje ya maduro, el cual se va reconociendo o va experimentando cosas diferentes. En Demian le veo un poco más similitud a Siddhartha con esa evolución del personaje. En Siddhartha sí que tenemos una evolución del personaje, pero como mucho más drástica, es decir, vivimos la vida entera del personaje durante el libro de Siddhartha. Con Demian vivimos más, como decía, esa evolución desde la niñez hasta la adolescencia o la mayoría de edad, y esa etapa un poco más corta, entre comillas, de la vida, aunque para muchos que hayamos pasado esa época ya, la mayoría que estemos viendo este vídeo, supongo, es una época que a veces no sabes si es corta, si es larga, que es un poco difícil de puntualizar, que cuando lo ves con tiempo pasado parece una época corta, ¿no? Pero luego te das cuenta de que es una época en la que se viven muchísimas cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que le pasa al personaje principal. Vemos como el personaje principal, Sinclair, porque esto es un poco confuso, a lo mejor mucha gente podría pensar que Demian es el personaje principal, pero Sinclair es un niño que está en esa etapa de preadolescencia, y vemos como él está conociendo la maldad humana, ¿no? Y intentando saber diferenciar entre el bien y el mal. Al poco de iniciar la obra, y estoy intentando no hacer demasiado spoiler, él se ve envuelto en una situación la cual le pone mucho entre la espada y la pared, le pone una situación muy incómoda y le enseña esta maldad humana, ¿no? O esta sensación de incomodidad, de tensión por culpa de eventos que le están sucediendo. Y durante este proceso aparece como su salvador, que es Demian. Y de alguna forma intenta, primero le salva de esta preocupación tan grande que él tiene, lo despega de ella y le echa una mano, por decirlo así, y se convierte como de algún modo su guía. Aunque a primera vista a Sinclair le parece que Demian es un personaje un tanto extraño, esto es algo que sigue sucediendo durante toda la obra. Demian hace a la vez de un educador religioso, aunque de una religión que no existe. Y me explico. Demian de algún modo intenta involucrar a Sinclair en esta sensación de ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, ni la religión que te están contando posiblemente sea verdad ni no sea verdad. Es como que intenta involucrar al personaje dentro de los matices que tiene la vida. Y creo que me parece una lección súper importante. Esto, como decía antes, creo que Siddhartha lo hace de una forma mucho mejor y mucho más sutil. Por eso creo que Demian se queda un poco, no voy a decir a mitad camino, pero creo que Siddhartha es una reconstrucción de lo que es Demian, pero mejorado. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque, primero, señalizar que Demian es una obra bastante buena. A mí es una lectura que primero se me ha hecho agradable. Está muy bien escrita. Creo que los libros de Hermann Hesse están bien escritos en general. Son fáciles de leer a la vez que tiene una profundidad bastante grande.
El único problema que le veo a Demian en comparación con el lobo estepario o Siddhartha en este caso es que la profundidad que puede tener el libro o esas lecciones que nos quiere contar de una forma profunda las saca demasiado a la superficie. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando lees el lobo estepario y Siddhartha, tú eres el que está sacando las conclusiones del libro. Tú mismo eres el que está interpretando lo que el autor te quiere decir. Aunque él te lo diga de una forma indirecta, pero el autor, Hermann Hesse, en estos dos libros, digamos que te invita a que tú saques las conclusiones, ¿no? A que tú seas la persona que decida si esto que está leyendo, perdón, ¿qué significa para ti? Y esto me parece muy relevante porque creo que esta es la magia de muchos libros, o al menos para mí, y es que me dejen una puerta a la interpretación, que me digan, mira, esto a lo mejor te podría interesar, y que yo, dentro de este abanico de posibilidades que me da, obviamente te da unas posibilidades el libro, ¿no? Cuando estamos hablando de libros existencialistas, que son en general los que pretenden Hermann Hesse, o espirituales, o medianamente religiosos, obviamente te está enfocando hacia ahí, pero tú eres el que tiene que sacar la conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me parece? ¿Qué es lo que a mí me aporta este libro? ¿Qué es lo que yo estoy interpretando y qué es lo que me está aportando? El problema que yo le veo a Demian es que es demasiado explícito. Eso que en Siddhartha y en el lobo estepario se queda como a mitad camino de te lo cuento pero no te lo cuento y tú sacas tu conclusión, en Demian te está dando la conclusión demasiadas veces. Te está diciendo directamente lo que tienes que pensar del libro o lo que tienes que pensar de estas opiniones y no te deja prácticamente lugar a la interpretación, ¿no? Creo que lo intenta, pero se queda a mitad camino. Y esto hace que el libro decaiga y decae de una forma un poco extraña. Yo creo que en general la primera parte del libro es muy buena porque nos deja en esta situación de evolución del personaje y creo que también Hermann Hesse hace esto de una forma muy buena, que es empezar la novela como si fuera un cuento, como si fuera una novela al uso, y nos cuenta la situación del personaje, y luego nos va introduciendo a la espiritualidad, de las cosas más, no me atreveré a decir paranormales, no, pero nos lleva hasta este punto más existencialista en el cual están sucediendo cosas y nos invita a pensar lo que está sucediendo. El problema, como digo, es que durante la segunda parte del libro todo este pensamiento no voy a decir que se difumine, pero me parece como que pierde un poco la magia, ya que nos lo está dando de una forma muy clara. También creo que el libro, de algún modo, nos deja de ver un poco en cuanto a lo que estaba diciendo de, por una parte, de dárnoslo todo demasiado masticado, y creo que nos deja poco la interpretación, cosa que esto hace que el libro pierda, y a la vez creo que me faltan un poco de entrelazados entre las cosas que están sucediendo dentro del libro. Dicho esto, a mí creo que la parte que me puede decepcionar del libro es esperar tanto como me dio Siddhartha y como me dio el lobo estepario. Pero tengo que decir que es un libro, bueno, de lo que he leído este mes creo que está bastante arriba del todo, de lo que he leído este año es un libro bastante bueno, pero no me deja esa sensación que me dejó Siddhartha, ni tampoco el lobo estepario, aunque como decía, Siddhartha me dejó una sensación bastante más agradable. Dicho esto, es un libro muy recomendable, sobre todo si os gustan este tipo de novelas tirando al existencialismo y también un poco espirituales, por decirlo de algún modo, que tienen toques religiosos. Creo que es un libro muy recomendable. Si os gusta Hermann Hesse, más de lo mismo. Y nada, gente, ya sabéis, como siempre, en la cajita de abajo vais a tener un link al resumen de forma escrita, en el cual vais a tener más spoilers. También un link al canal de Instagram, en el cual me podéis conocer mejor y todo lo que subimos allí en el canal. Como siempre también, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos. Y esto ha sido todo. Hasta la próxima, lectores. Chao.